Muchas gracias. Seguimos conversando con Alfonso Durazo, quien fuera secretario particular de Luis Donaldo Colosio, asesinado poco más de 20 años atrás. Actualmente diputado federal por un partido oposición al PRI. Alfonso, me llama mucho la atención esta versión de que desde el poder se mueven las condiciones o se dicta incluso la orden del asesinato de Luis Donaldo Colosio, reflejando una disputa. Mi percepción es que Colosio jugó con las reglas del poder de esa época, que concentraban en el presidente de la República una voluntad casi absoluta de lo que cualquier cosa que pasara. Se decía que si se movía la hoja de un árbol era porque el presidente lo había decidido. De esta suerte, no se puede imaginar fácilmente, digamos, bloques que en términos democráticos se mueven de manera autónoma, con contrapesos, con resoluciones, como se entendería hoy la democracia en general, sino de un partido totalmente vertical, subordinado totalmente al presidente, un presidente que designa a su sucesor, que puede haber una disputa durante los meses previos entre los tapados, se jugaba entonces, pero que a partir de la decisión presidencial esto se resuelve de manera, digamos, de dedazo, como se decía antes. Así es. En ese entorno, yo asumo que Luis Donaldo jugó a esas reglas, ganó con esas reglas, tuvo un crecimiento meteórico, llegó a la candidatura presidencial, emprendió la candidatura y en ese momento, al parecer, algo se empieza a descomponer de manera muy acelerada. ¿Cuál es su diagnóstico sobre eso? Mira, bueno, tiene muchos componentes tu pregunta, Roberto. La primera de ellas es, efectivamente, no había posibilidades de llegar a la candidatura presidencial, o mejor dicho, cualquier ruta de ascenso a la candidatura presidencial pasaba por la voluntad del presidente. Eso es histórico. Así fue, históricamente. Número dos, tú hablas de la imposibilidad de la disputa de bloques en un contexto democrático. Es cierto, en un contexto democrático, pero no estábamos viviendo en un contexto democrático. No, yo digo que la disputa de bloques es propio de un sistema democrático. En esa ecuación no era más estrecha esa posibilidad. Así es. Efectivamente, también es cierto, Luis Donaldo jugó con las reglas para ganar la candidatura. Sin embargo, esas reglas, todas las reglas del sistema fueron sacudidas y algunas eventualmente rotas por el solo hecho del levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, con todas las consecuencias políticas, económicas y sociales que tuvo ese hecho en la vida del país. Si tú a ello le sumas no tanto el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado, creo que eso podría ser irrelevante. Lo que no podemos desestimar son las modalidades de su designación, que fue sin sueldo y con una serie de características. No tener sueldo, de acuerdo con la Constitución, lo hace candidato eventual. No, lo habilita como uno posible. Es decir, no lo restringe como candidato. Es cierto que en esas, precisamente con el nombramiento de Manuel Camacho inicia una vertiente que crece vertiginosamente, es una ruta que crece vertiginosamente, que es la del candidato sustituto. Algunos hablan de Manuel Camacho, pero con independencia de los nombres que se le pusieron a ese candidato sustituto, incluido el propio Zedillo, está el hecho de que por esa vía se empieza a desgastar la figura de Luis Donaldo como candidato. Y me refiero en términos estrictamente mediáticos, porque en términos sociales, los eventos que organizó Luis Donaldo, la campaña, era extraordinariamente exitosa, y los números estuvieron invariablemente siempre con él. Pero regresando al planteamiento, este desgaste solamente hubiera sido imaginable por disposición presidencial. Lo que yo creo que solo hubiese sido posible por disposición presidencial es la articulación, la coincidencia en el posicionamiento de diversos medios con la campaña de Colosio no despega,
que no tenía nada que ver con la realidad. No despegaba en algunos medios de comunicación, eventualmente en muchos, porque es cierto, Roberto, que para aquellos tiempos tener 55% en las preferencias electorales, según la historia, en el caso específico de López Portillo, que sacó el 98% de los votos, el 55% podría ser el despeñadero. Sí, nada más que el candidato más cercano de oposición era Cuauhtémoc Cárdenas, que andaba alrededor de los 20 y Diego Fernández de Ceballos, que andaba alrededor del 17. Entonces, la tesis de que no despega era una tesis manipulada que no tenía nada que ver con la realidad. Pero perdón, Alfonso, todo eso lo veía el público en su momento. Sí. La campaña de Camacho, la presunción de que Camacho podía ser un candidato sustituto, que Salinas podría tener una diferencia con Luis Donaldo Colosio. Salinas ha dicho después de que se movió la nomenclatura del partido como los sectores más conservadores y que le metieron el pie a su proceso de reformas. Casi ha sugerido que esta nomenclatura estuvo atrás del asesinato. Así es. Más allá del obvio para todos los mortales, digamos, para los que podíamos ver solamente las cosas a través de los medios, ¿qué estaba pasando adentro del cuarto de guerra, adentro de los consejeros, del primer círculo de Colosio? Bueno, por supuesto, había, creo yo, dos temas recurrentes. En primer lugar, cierta inconformidad con los propios Pinos, en virtud de que asumimos siempre que la beligerancia de Manuel Camacho no solo era tolerada por los Pinos, sino estimulada por los Pinos. Y la otra es que se fueron retrasando una serie de decisiones en la integración del equipo de Luis Donaldo que estaban asociadas al visto bueno del presidente de la República. Sí. Falta de apoyo, digamos, falta de apoyo a los Pinos. Eso es una parte. ¿Por qué Luis Donaldo fue tolerante con ese retraso? Porque no quería ser un ingrediente adicional de discordia frente al ambiente de confrontación política que ya vivía el país, derivado del levantamiento en Chiapas. Sí, entiendo, se iban posponiendo los apoyos a la campaña. Y el otro tema es que fue creciendo al interior de la campaña, en el ánimo del propio Luis Donaldo, la necesidad de tomar distancia del presidente de la República para transmitirle a los mexicanos que no habría continuidad en términos políticos de grupo, pero tampoco en términos de proyecto político. Es decir, Luis Donaldo planteó y este distanciamiento, desde mi punto de vista, toma expresión pública, y hablo de expresión pública porque al interior fue, ¿qué te dijéramos? Era un tema muy común que teníamos claramente visualizado, toma forma pública en el discurso del 6 de marzo de 1994, que no solo fue una excelente pieza oratoria, lo fue, pero solo se le ha visto como un gran discurso, no se le ha visto como la expresión íntima de los valores políticos de Luis Donaldo y de la visión política ¿Ese de Luis discurso Donaldo? crea una confrontación con el presidente? Pues, sin duda. Evidentemente es un discurso duro para el gobierno en curso, pero hay testimonios, Alfonso, que el candidato Colosio veía regularmente al presidente Salinas. Estos testimonios dicen que, al parecer, casi cada domingo podía reunirse con el presidente Salinas. Mira, ¿Esto era así? Mira, había una comunicación que fue extraordinaria, invariablemente. Incluso yo recuerdo haberle contestado la red al presidente Salinas el 28, el día de noviembre, el día del destape, y recuerdo haber percibido su extraordinario ánimo y su satisfacción por el júbilo con que había sido recibida la postulación de Luis Donaldo, particularmente en las filas del PRI. Pero yo no me imaginaba cuán cerca estaba
el distanciamiento con el propio presidente Salinas y con el propio aparato de gobierno, porque lo que fue una comunicación personal extraordinaria se fue tornando cada vez más distante, y luego tuvimos necesidad de intermediarios para que Luis Donaldo y Salinas tuvieran comunicación y el presidente Salinas tuvieran comunicación, cosa que por supuesto te habla de algún desencuentro. Ya, esto es muy delicado, no se había consignado, creo que debidamente, esta necesidad de hubiera un intermediario. Vamos a seguir con este tema, si me permites, en un minuto más. Seguimos aquí con ustedes en La Silla Rota. Muchas gracias.